Él es el que nos tiene resguardados bajo sus alas. Aleluya. Tenemos que entender que así como el camino de Dios es el camino de luz y Él es la verdad, también hay un camino lleno de tinieblas y de mentiras que el diablo, que es el padre de mentira, quiere tener o mantener en oscuridad a los hijos de Dios. Hermano, Sí, hermano. cuando estaba uno joven, bueno, digo yo por mi caso, ¿no? Amén. Por lo regular siempre en los grupos se busca un líder. O sea, siempre hay un líder que es el que dirige los pasos del grupo. Y desafortunadamente ese líder que antes seguíamos o escogíamos eran líderes que te llevaban a hacer puras maldades, ¿verdad? Puras agresiones. Nunca se buscaba un líder que fuera una buena persona, que hiciera buenas obras, que llevara por un camino de paz, sino que siempre uno elegía el líder que te iba a llevar por caminos equivocados, ¿verdad? El que era trabancado, iba y buscaba pleito en otras colonias, o hacía pues el mal. Entonces, afortunadamente, esos eran los líderes que escogíamos. Así es. Seguíamos los pasos. Seguíamos a la persona equivocada. Pero cuando viene el Señor a nuestra vida, encontramos que Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Pablo, ese hombre leyenda en aquel tiempo, de acuerdo a lo que nos dice la palabra de Dios, que no se le podía encontrar falla humanamente y por la preparación que él tenía y la forma en que él vivía, pensaba que era una vida que él llevaba de una manera correcta, pero Dios iba a hacer algo maravilloso en la vida de Pablo. En el encuentro que el apóstol Pablo tiene con el Señor, la vida de Pablo es cambiada, es transformada, y él mismo expresa esa transformación o esa revelación divina que viene a su vida cuando él tiene ese encuentro con el Señor. Si vamos a Romanos capítulo 1, versículos 17 y 18, vemos cómo Dios empieza a obrar en la vida de Pablo. Romanos 1, 17 y 18. El versículo 16, con toda seguridad, ¿alguien se lo sabe de memoria? Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Aleluya. Yo creo que es uno de los versículos que conocemos muy bien y nos lleva a nosotros a expresarlo también de esa manera, de cómo el Señor, cuando hace esa transformación en la vida de Pablo, él expresa esta palabra: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Cuántos creemos aquí? Amén. Amén. Dice el 17, dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Porque la ira de Dios se revela ¿desde dónde, hermano? Desde el cielo, contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Es aquí donde el Señor empieza a actuar en la verdadera interpretación de la palabra, y que Pablo empieza a entender esa revelación, que por fe él empieza a escuchar la voz de Dios. De ser un perseguidor acérrimo de la iglesia, Dios le quita esa venda de ceguera en ese encuentro que tiene con el Señor allá en el capítulo 9, y la vida de Pablo empieza a ser transformada, cambiada, y la conducta que él tenía anteriormente ahora empieza a cambiar, y el camino por el que él buscaba y quizás se imaginó
¿Usted se ha imaginado en alguna ocasión de su vida? Si Dios me permitiera llegar a esta etapa de vida, haré esto y esto. Pero ¿será el pensamiento y los caminos de Dios? Pablo tenía una meta y un objetivo: perseguir a la iglesia. Y él estaba entregado completamente a eso, a esa tarea, a exterminar a la iglesia. Pero Dios dijo, que le dijo a Ananías cuando tenía que ir a orar por él: instrumento escogido me es este. Usted y yo somos instrumentos que Dios ha escogido. Sí, hermano. Hay una observación muy interesante. Amén. Claro. Hay una observación muy interesante ahí, amados, y es de que muchas veces las personas nos pueden apoyar o aprobar, incluso no estando en los pensamientos de Jesucristo. Los sacerdotes aprobaron a Saulo, le dieron las cartas, lo apoyaron, le dieron gente, y no estaban en el plan de Cristo. Tan así que Jesús lo detuvo, y ahí es donde lo hace él ahora, su siervo y su discípulo, ¿verdad? Pero si tomamos en cuenta eso, mucha gente apoyaba a Pablo, gente del templo, gente de la sinagoga, gente conocedora de la ley y de las profecías. Y para ese entonces Jesús ya había resucitado. Y aún así, ellos, ¿verdad?, ¿cómo apoyaron a Pablo? Pablo sintió el apoyo y dijo: estoy en el camino correcto. ¿Por qué? Porque me apoya tal persona y tal persona que son de renombre, ¿verdad? Aunque nos apoyaren, nos puede sorprender Dios de que no es su pensamiento, ¿verdad? Gloria a Dios. Hermano, Sí, mi hermano. Hermano, justo estaba pensando en esto que está diciendo el hermano Eliseo, y para reforzar un poquito, me vino al pensamiento Salomón, ¿verdad? Que él estaba angustiado porque tenía que hacer un cargo importante y de alguna u otra manera pidió dirección al Señor, ¿verdad? A diferencia de un Pablo que pidió dirección al hombre, a pesar de, como dice el hermano Eliseo, que ellos eran doctos en la ley y eran el sumo sacerdote, es el que tenía que tener más contacto con Dios. Amén. Pero la importancia de pedir dirección a Dios, ¿verdad? Amén. En este caso el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, pues sigamos por ese camino entonces. Amén. Vemos aquí el ejemplo claro de Pablo, de cómo Dios trabaja con el ser humano, con el hombre. Cómo Pablo, siendo un hombre tan preparado, conocedor de la ley,